vamos a empezar. Ya pues chicos, oye, ¿han visto algunos de ustedes la... Profe, ¿Sí? Dime. está la Anastasia y la Cintia esperando en la sala de No espera, no dice. me he dado cuenta. Ya. Ahí. Ya, ahí están arriba. Muchas gracias. No me he dado cuenta. Ya. Para que se pongan los chicos. Ya. Ahora sí. ¿Están? Estos chicos ya. Ya. Antes que nada, yo les quería comentar que se incorporaron al ramo, que eran 10 alumnos, se incorporaron 3 alumnos más, que es Marcelo Sepúlveda, Maximiliano Rosales y Jorge Leiva. ¿Ya? Está Marcelo. Hola Marcelo. Hola, profe. Hola. Oye, si ustedes revisan la plataforma, en la plataforma ya está subida la introducción, el inicio de la introducción que yo hice la semana pasada, y también el video. El video, como yo le explicaba, no se puede subir tal como se subía antes. Yo subí un archivo Word y puse la dirección del enlace. Y a mí por lo menos me resultó, así que yo creo que eso debería resultar. Entonces está subida la clase también. ¿Ya? Oye, les vuelvo a repetir una cosita, porque me han llegado, acuérdense que yo le había conversado que era muy importante en este ramo, trabajar con grupos, ¿ya? Entonces hasta ahora yo tengo 3 grupos formados, que ya me lo informaron por el WhatsApp ya. Marcelo, nosotros tenemos WhatsApp, así que para que los chicos ahí, a quien fue el administrador, te inviten. Entonces tenemos un grupo que es Cintia, Anastasia y Pía. ¿Ya? Es un grupo que ya está ok, ¿ya? Después otro grupo es el grupo de Darío, Ángelo y Sebastián. ¿Ya? Es el grupo 2. ¿Ya? Pero ustedes ahora son 3 alumnos. Entonces me faltan 3, 6, 13. Me faltan un grupo más de 3 alumnos y un grupo de 4. ¿Ya? Entonces, cuando se forme ese grupo de 3 y el de 4, les ruego que me avisen por el WhatsApp. ¿Ya? Falta que se integre un grupo la Francisca, Jorge, que llegó hoy día, ¿no es cierto? Marcelo, que llegó hoy día. Marco Antonio Cornejo, la María Jesús también falta, Maximiliano, que se integró hoy día. La Pía, no, la Pía está, y Sebastián también. Eso me faltan, ¿ya? Entonces, para que se integren en grupos, por favor. Ahí en el mismo WhatsApp, los que no han conformado grupo todavía, van a ver los que están conformados. Mira, y si no lo hacen de aquí al viernes, voy a tener que nombrarlos yo nomás, pues, así, a gusto mío, sin conocerles a ustedes. Entonces yo les doy esta oportunidad para que se formen un grupo más de 3 y un grupo de 4 que tengan afinidades ustedes ya, ¿ya? Si no, lo voy a tener que nombrar yo. ¿Ya? Ya. Entonces, ya, Marcelo está preguntando, oye Marcelo, es que, mira, yo te digo a ti mismo que tú hablas con las personas con quienes tengan más afinidad y forma un grupo de 3 personas o de 4. ¿Ya, Marcelo? Yo creo que ya tengo grupo, profe. Ah, Por ya. eso. Ah, ya, pues, está bien, pues. Acuérdense que los grupos máximos son de 3 personas y solo uno es de 4, porque ustedes son 13 personas. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, vamos a empezar ahora. Vamos a ver. Sí, acá. Vamos a retomar entonces un poco la... ¿Se ve el PowerPoint ahí? Sí, profe. Ya.
Bueno, Marcelo, tú después puedes ver esta clase que ya puse la edición de enlace para que la veas tú. Nosotros ya con las niñas y los niños ya vimos todo esto. ¿No? Y se acuerdan que, perdón, hicimos un ejercicio nosotros la semana pasada, que es este, ¿ya? Que no lo voy a repetir porque ya lo hicimos ya. ¿Ah? Acá está ¿cómo se llama? El Excel, ¿ya? En que explicamos bien, porque a mí me interesa mucho que ustedes entiendan, cuando hacemos el ramo este que ya explicamos, su concepto y todo, que es análisis de decisiones financieras. Para tomar una decisión financiera, lo que se requiere es... a ver, Cintia, ¿qué se necesita para tomar una decisión financiera? No me des una definición de libro ni nada. ¿Qué significará tomar una decisión? No, primero, ¿qué significa tomar una decisión? ¿Tú has ¿Tener tomado, opciones? ¿sí? ¿Tú has tomado decisiones alguna vez? Claro, has de haber tomado decisiones. Ya, dime cualquiera que hayas tomado. Elegir la carrera. Ya, elegiste la carrera, ¿cierto? Ya. Ujú. Tú tomaste una decisión, ya, y eso cuando eliges tú una carrera, ¿tú estás hablando del pasado o del futuro? Del futuro. Del futuro, ¿cierto? Tú ahí estás hablando del futuro, ¿no es cierto? Entonces cuando uno adopta una decisión, es que tú adoptas qué es lo que vas a hacer en el futuro. Uno no adopta una decisión del pasado. Primera cosa. Entonces, Cintia, tú misma, ¿qué significará tomar una decisión financiera? Que hay que considerar riesgos, tratar de predecir un poco el futuro. Sí, claro, lo de los riesgos está bien, pero ejemplo, un lado primero, de eso me dices tú, tomar una decisión para el futuro, una decisión relacionada con finanzas, ¿cierto? Ujú. Con las finanzas. ¿Te acuerdas tú qué dijimos nosotros que eran las finanzas? Pero es una frase así, pero súper... no, no creo que te acuerdes. Finanzas significa el manejo del dinero. Eso significa finanzas. ¿Te acuerdas? Ujú. ¿Ya? No más que eso significa el manejo, la administración, el manejo del dinero. Entonces, cuando tú tomas una decisión financiera, eso significa que tú vas a tomar una decisión de cómo va a manejar el dinero de un negocio en el futuro. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, Cintia, tú misma. Entonces, ¿qué será análisis de una decisión financiera? Análisis. ¿Mm? ¿Cómo se va a comportar? No sé. Sí, por ahí. Es como estudiar, ¿te fijas? Estudiar esa decisión financiera que tú vas a tomar, ¿ya? Análisis de decisión financiera es que estudias tú esa decisión financiera. Y de eso se trata este ramo. ¿Viste? Este ramo se llama Análisis de Decisiones Financieras de los Negocios Agrarios, así se llama. Entonces lo que tenemos acá es que nosotros, al final de este ramo, que eso ya lo vimos en la clase pasada, de lo que se trata es que ustedes puedan estudiar cómo y por qué se adopta una decisión financiera determinada en un negocio. Por ejemplo, en una panadería que está cerca de tu casa. ¿Ya? Entonces, tú hablas con el dueño de esa panadería y el dueño de la panadería te dice, mire, señorita Cintia, yo quiero invertir, ¿cierto? En esta panadería, yo quiero crecer, quiero ganar más plata. Entonces, ayúdame usted, por favor, a tomar o adoptar una decisión financiera determinada. Entonces tú le dices, bueno, ¿qué decisión quiero tomar? Por ejemplo, quiero ampliarme con otra sucursal. ¿Ya? Entonces, te fijas que hay una decisión y que es financiera porque ampliarse, abrir una sucursal en otra parte de la misma manera, significa plata, significa dinero, significa manejar dinero. ¿No? Entonces, ¿me entiendes? ¿Ah? Ese es el sentido de analizar una decisión financiera. Ahora, tal como tú dijiste, una decisión financiera es algo para el futuro, no es para el pasado. Sin embargo,
para adoptar una decisión sobre cualquier cosa, uno tiene que saber de dónde viene. ¿Ya? Está mal, decisión financiera del futuro. Y para analizar algo de dónde viene uno, ¿cierto? Uno necesita eso para una decisión financiera. Por ejemplo, cuando tú dices que decidiste, digamos, estudiar ingeniería en agronegocio, es porque eso, imagino, bueno, a lo mejor imagino que no se te ocurrió así, no sé, en el mismo día, que algo pasó, ¿no es cierto? Algo pasó, o supiste esta carrera, o te gustaban los ramos, o conocías el campo, o sea, hay un pasado, hay una historia. Pía, ¿está la Pía? Sí, Bien. ¿Entiendes lo que estoy explicando? sí. Ya. Pía, tú, por ejemplo, dime cualquier decisión, no necesariamente financiera, que hayas tomado en tu vida, distinta de la de elegir esta carrera, cualquiera. Puede ser cualquier cosa, una decisión. ¿No? Puede ser la locomoción, ¿Ya? ¿Qué cosa? Dime la o cosa. viajar en bus, o viajar en colectivo, puede ser. Claro, claro, ya. Y por ejemplo, supongamos que tú decides viajar en colectivo. ¿Por qué decides viajar en colectivo? Porque es más cómodo, me demoro menos. Claro. ¿Viste? O sea, tú tienes datos para atrás. Tú decides viajar en colectivo, futuro. ¿Ya? ¿Y por qué decides eso? Porque tiene antecedentes de antes que son los que me acabas de decir, que es más rápido, más cómodo. ¿Ves tú? Ahora, veamos una decisión financiera tuya, decisión financiera. Mira, ¿tú te has comprado alguna vez algo? No, no que te lo haya comprado tu mamá o tu papá o tu abuelo, sino que tú, con Ah, plata sí. tuya. ¿Ya qué te has comprado, por ejemplo? Cualquier Eh, cosa. un computador Ya, un computador. ¿Ya? Ya. ¿Para qué te compraste un computador? para estudiar. Sí, porque piensa tú, aquí vamos a empezar a ver el concepto del costo-oportunidad, ¿ya? Fíjate que esa plata que te costó tu computador, supongamos que te costó 400 lucas, ¿ya? Esas 400 lucas tú las podrías haber gastado en otra cosa, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Mm? Ya. Por ejemplo, en vez del computador, espérame un segundito, vengo al tito, ¿eh? Que me están llamando, espérense un ratito. Por favor. Ya, no, sí está bien ahora. Que estamos en teletrabajo aquí, me están golpeando la puerta. Ya. Por ejemplo, 400 lucas un computador. Tú con esas 400 lucas las podrías haber destinado a qué cosa, a qué otra cosa, por ejemplo. Tú mismo. Puede ser ropa. Roca, ya. Entonces, ya, pero ¿qué ganas con haberte comprado el computador y no haberte comprado ropa? Desde el punto de vista económico y financiero. eh, que mis estudios después me van a servir Claro. para yo ¿Viste? poder trabajar. Eso, ¿te das cuenta? Lo que no significa que está mal que tú te hayas decidido comprar un computador y no ropa, porque estamos bien comprarse ropa también. Pero estamos hablando de una decisión financiera, ¿viste? Entonces, porque la ropa tú no te la compraste para tener plata más adelante, ¿cierto? Pero el computador sí. El computador se te hace para estudiar, ¿no es cierto? Para que te vaya bien. Y si el computador te va menos bueno, te va a servir, no sé, en cuanto te reciba este otro año, ¿no es cierto? Para ¿cómo se llama? Trabajo, asesoría y otras cosas. ¿Cierto? Ya. Entonces, mira, en la clase pasada, le voy a recordar, no se acuerdan, ¿quién fue el que me ayudó en esto? Sebastián, parece. ¿O no? ¿Fue Sebastián o no? Que jugamos un poco a esto, que él se rompía la rodilla. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Con quién hicimos este ejercicio? Por el SEBA parece.
con el Sebastián, ¿cierto? Y contamos ahí que el Sebastián, ¿no es cierto? Ya contamos toda la historia, se cayó de la bicicleta, se rompió la rodilla, partió al médico, ¿no es cierto? Partió al médico y el médico lo miró, lo vio y obviamente el médico no tiene rayo X, ¿no es cierto? Le encargó exámenes, el Sebastián se hizo los exámenes, fue a donde el médico nuevo, el médico interpretó esos exámenes, o sea, con eso él pudo diagnosticar qué es lo que tiene, qué es lo que tenía, qué pasó, fue una luxación, fue una rotura de ligamento o fue el dolor, ¿no? ¿Ya? Entonces él, en función de estos exámenes, pudo hacer un diagnóstico, o sea, pasado, un diagnóstico, qué le pasó, y le dio una receta. Entonces con esa receta pasamos al futuro, ¿no es cierto? Con esa receta. El Sebastián se fue a comprar los medicamentos, ¿no es cierto? Siguió el tratamiento que le dijo el doctor y se le acabó el malestar. ¿Ya? Aquí tenemos la salud de Sebastián y la proyección de su salud. Entonces yo les puse este ejemplo, a ver si se acuerdan, ¿no es cierto? Porque esto es muy similar a un negocio, ¿no? Es muy similar a un negocio. Un negocio, para poder adoptar una decisión financiera, tiene que hacer, que esto lo van a aprender muy bien ustedes, ¿no es cierto? Una proyección financiera, una planificación financiera, que es un Excel, ¿no es cierto?, de donde, mira, se lo digo en términos muy generales, es un Excel en el cual ustedes tienen las ventas, los costos, y finalmente tienen los flujos, y pueden calcular el VAN o el flujo caja libre, que en finanzas se llama flujo caja libre, ¿cierto? Pero para eso, para hacer esta proyección de la panadería que yo le decía a la Cintia, para hacer esta proyección del señor que quiere crecer, ¿ya? Lo que se necesita es, para poder hacer esa proyección, es que se tiene que saber cuál es la salud financiera, cuál es la situación financiera de esa panadería. ¿Ah? Porque, claro, el señor quiere ampliarse, ¿cierto? Quiere ampliar su panadería. Pero para poder ampliarse, nosotros tenemos que saber cómo le está yendo hasta ahora en su panadería, ¿cierto? ¿Cómo le está yendo hasta ahora? O sea, ¿le ha ido bien? ¿Le ha ido mal? ¿Ha venido creciendo o no? ¿O está más o menos? Entonces, los exámenes que eran en el caso de Sebastián, cuando fue al médico, los exámenes acá son los estados financieros. Los estados financieros son balance y estado de resultado. Ya vamos a empezar a estudiar bien esto, y algo vimos en la clase pasada. Y con estos balances, estados de resultados, nosotros los podemos interpretar, como los exámenes de Sebastián, los podemos interpretar con el cálculo de ratio financiero. Ratio, el sinónimo es cálculo de indicadores financieros. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Y todo eso para qué sirve? Sirve, ¿no es cierto?, para referirse a la liquidez, ¿ya? Sirve para referirse a la deuda que tiene esta panadería, sirve para referirse a la rentabilidad que ha tenido esta panadería, sirve para referirse a la gestión que ha tenido la panadería. Y nosotros ahí podemos hacer, recién con estos datos del pasado, de atrás, o sea, de hoy día, hacia el año 2020, ¿ya? Con eso nosotros podemos hacer un análisis financiero de la empresa. Análisis del pasado. Y con este análisis financiero, recién nosotros estamos en condiciones de tener los antecedentes, los elementos, los indicadores, para poder hacer una proyección financiera. ¿Ya? Catalina, ¿se entiende lo que estoy explicando? ¿Tú estuviste en la clase pasada, Catalina? No, profe, no estuve. Ya, ¿pero entendiste algo de lo que expliqué? Sí, se entendió. ¿Sí? Y María Jesús, ¿está la María Jesús? Sí, profesor. María Jesús, ¿estás o no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Se entiende lo que estoy? Tú sí que estuviste en la clase pasada, ¿cierto? Sí. Entiendo. ¿Estuviste o no? ¿Sí o no? Sí, tuve. Ya. ¿Y se entiende lo que expliqué ahora? Sí. Sí. Ya. Oye, una cosa que yo les reitero ahora a todos, disculpen, pero yo tengo esta metodología de trabajo. ¿Ya? Les vuelvo a repetir esto, ¿ya? A mí me gusta que estas clases, por eso que los interpelo, los llamo, y disculpen a aquellos que no les guste,
pero es con el afán porque yo construyo el ramo con ustedes mismos, construyo el ramo con los conocimientos que ustedes tienen. Yo ya tengo todo esto, pero lo voy conversando con ustedes. Para mí podría ser bastante más cómodo, ¿no es cierto?, leer la diapositiva, ¿no es cierto?, y ya. ¿Ah? Pero a mí me interesa mucho que ustedes aprendan bien. Este es uno de los últimos ramos que ustedes tienen, y ustedes tienen que saber esto, tienen que saber, y eso es lo que yo espero conseguir con ustedes, tienen que saber hacer un balance, saber hacer un estado de resultado, tienen que saber interpretar, con datos reales, obviamente, con el dato del señor de la panadería que está cerca de la casa de la Cintia, ¿cierto? Tienen que saber hacer esto, ¿ya? Y por lo tanto tienen que, si van a asesorar a algún emprendedor, algún pequeño productor o mediano productor, ustedes tienen que sí o sí saber hacer un análisis financiero, una proyección financiera, ¿ya? Bueno, una cosa porque ahora vamos a empezar con un repaso de contabilidad. Voy a volver a hacer una pregunta que hice el otro día. A ver, está Ángelo. ¿Ángelo? Profe, no, es Sí. que no sé si soy solo yo pero a veces se escucha muy bajo, ¿no? Ya. Vamos a cambiar esta cosita. Espera un poco, ¿eh? Espérate un poquito. Oye, o sea, pero no me digas, no se ha escuchado nada entonces, ¿o sí? Sí, pero es que no sé si es mi computador, pero a veces tengo que hacer mucho esfuerzo para escucharlo porque se escucha muy bajito. Ya, mira, voy a cambiar. Espera un poco, ¿eh? Voy a cambiar de. ¿Ángelo? ¿Sí, profe? Perdón, ahora va a cambiar. ¿Ángelo? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, sí, se te escucho. ¿Y ahí se escucha mejor, María Jesús? ¿O igual? Sí. ¿Ah? Un poco fuerte. Ya, ya. Oye, Ángelo, bueno, esta pregunta la hice el otro día y se la hago para saber con qué profundidad tengo que hacer repaso de contabilidad. ¿Ustedes se acuerdan del balance, el estado de resultados y todo esto en cuando hicieron contabilidad? Dígame la verdad, porque... No, profe. Ya, ya, muy bien. Entonces, vamos, porque mira, si ustedes no saben contabilidad, o saben más o menos, o sea, es bien poco probable que ustedes entiendan este ramo. Entonces, por eso que vamos a empezar a trabajar en esto, ¿ya? Entonces me voy a salir de la presentación, el PowerPoint que tenía y de este archivo, porque esto que yo le mostraba a ustedes es para que entiendan el concepto de lo que es un análisis de una sesión financiera. De que para un análisis siempre se necesita conocer la situación o salud financiera de una empresa, porque solo si ustedes conocen la situación, conocen el pasado, recién ustedes van a poder proyectar el futuro. Recién van a poder adoptar una decisión financiera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Ya. Acá les voy a mostrar yo un monito que tengo aquí. ¿Ya? Esto es un balance. ¿Se ve el mono que estoy mostrando? Sí, profe, sí se ve. Ya, Profe. ya. Mira. Aquí, a ver si se puede, porque más atrás no puedo ir, estoy viniendo aquí casi del principio, pero del principio de los tiempos no puedo. El balance se llama balance. Ah, pero antes que nada, balance, ¿qué significa para ti un balance? Pero no balance de contabilidad, sino Ángelo, ¿qué se te ocurre con la palabra balance? ¿Mm? ¿Ángelo? No sé, se me viene como cuadrar alguna cuenta o... Sí, por ahí, cuadrar. Por eso más o menos se me... Ya, está bien, muy bien. ¿Y qué significa cuadrar? Como que le está explicando a un niño de 10 años, que te dice, ya, Ángelo, tu hermanito, ¿qué significa cuadrar? ¿Qué le dices tú? Dale.
Saber el del dinero, por ejemplo, que tengo, si No, compré espérate. algo. No. Dime, ¿qué le dirías tú a un hermanito tuyo de 10 años? Si te dice, ¿qué significa cuadrar? ¿Ah? No sé cómo decirlo muy Pero, simple, pero es como no, saber la pero plata que tengo, algo así, ¿no? cuadrar, Saber en qué gasté. sí, pero alguien más me puede decir qué significa la palabra cuadrar, que pero explicar así de manera, pero súper sencilla. ¿Ah? Chicas y chicos. ¿Mm? Pía, ¿qué significará cuadrar? Como ver que lo que tengo me alcance para lo que quiero. No, pero voy más atrás. Cuadrar es Igualar, profe. igualar, claro. Pues, Mm. ¿viste? Equiparar. ¿Ah? ¿Viste? Eso es el concepto de la cosa. Es que yo quiero ir de más atrás. Entonces, y balance es eso. ¿Ves tú? Tiene que ver con eso. Es decir, cuando una empresa, chica, mediano, grande, hace su balance, ¿cómo salió en ese balance? Eh, porque uno tiene activos, ¿no es cierto? Y tiene los pasivos. Los pasivos es el origen de los recursos con los cuales se financian los activos. O sea, yo con patrimonio compro una calculadora. Yo con una deuda que contraje en el banco, pasivo, ¿no es cierto? Son deudas, estas son deudas. Pasivo son deudas y esta es la plata que tengo. Yo con una crédito que me dio el banco, yo me compro un auto. ¿Ah? ¿Se entiende, Pía? ¿Pía? Sí, sí se entiende. Ya, este es el origen de los recursos. Y esto es lo que tengo. ¿Ya? Entonces, los balances normalmente se hacen año a año. ¿Ya? Se hacen año a año los balances. Todos los negocios que están formalizados, negocios chicos, medianos y grandes, esa panadería que está cerca de la casa de la Cinta, ¿no es cierto? Tiene que hacer cada año un balance, se llama balance general, que es algo que le tienen que presentar al Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? En donde a través de cuentas, ¿no es cierto?, que ya les voy a mostrar, ¿ya? Se declaran los activos que uno tiene y los pasivos. Y estas dos cuentas, porque eso se llama balance, tienen que sumar 100 y 100. O sea, bueno, tienen que sumar, por ejemplo, los activos 8.500.000 y los pasivos tienen que ser 8.500.000. ¿Ya? Entonces, pero uno, ¿cómo llega a esa cifra? ¿Cómo llega? Uno llega de la siguiente manera. Esos 8.500.000 en un balance tienen que ser, tanto en los activos como en los pasivos, tienen que haber respaldos contables. Entonces, cuando yo tengo un auto, activo no corriente, ya le voy a explicar bien qué significa esto, yo tengo la factura del auto. La factura del auto que me costó, no sé, 10 millones de pesos. ¿Ya? Cuando yo tengo un activo corriente, o sea, activo circulante, y ya vamos a ver bien qué significa esto, yo quiero presentar el concepto en general, ¿no? Es una cuenta de banco, es la plata que yo tengo en el banco, o que tengo en una tarjeta, o una plata que me debe alguien, entonces tengo que tener un respaldo de eso. ¿Ya? Entonces yo sumo todos estos activos corrientes, más los activos no corrientes, y me da una suma, 85 millones de pesos. ¿Ya? Y al mismo año, yo aquí veo, ¿no es cierto?, o declaro, ¿no es cierto?, pasivo corriente, son las deudas que yo tengo a corto plazo, circulantes, menos de un año, las deudas a largo plazo, más de un año, y el patrimonio, los fondos propios que yo tengo. Entonces, acá yo debo colocar, bueno, ¿qué deudas tengo yo? Tengo deudas con proveedores, tengo deuda con el banco, tengo deuda con la tarjeta, pasivo no corriente. Esos son plata a corto plazo. Pasivo no corriente, deuda a largo plazo, un crédito hipotecario que tengo del negocio.
¿ya? Entonces, supongamos que estos son 85 millones, ¿ya? Y estos son, disculpen, pero esto lo vamos a ver bien después, 85 millones, y estos son 40 millones y 40 millones, ¿ya? O sea, aquí tengo 85, y en los dos pasivos tengo 40 y 40, 80 millones tengo ahí. Entonces, todo esto son datos contables, pero el balance, ¿cómo se cuadra? ¿Cómo se cuadra? Se cuadra restando de los 100 millones los 80 millones de pasivos. Y si yo le resto eso, me van a quedar 5 millones. Es decir, el patrimonio o los fondos propios que yo tengo son 5 millones de pesos. ¿Alguien entendió lo que expliqué? Cintia, ¿entendiste lo que expliqué? Pero así, yo sé que me van a decir no, pero... No, profe, ¿puede explicarlo de nuevo, por Ya. favor? Ya. ¿Alguien entendió más o menos? ¿Más o menos? ¿Ángel, lo entendiste más o menos o nada? Tampoco entendí mucho, profe. Le iba a decir lo mismo si lo explicaba otra vez. Ya. Mire, pongan atención, pongan mucha atención. Primero, los balances es un estado financiero que cada negocio tiene que presentarle todos los años, el 31 de diciembre de cada año, al Servicio de Impuesto Interno. Es una obligación para todos los negocios que están formalizados, ¿ya? Entonces, pero ¿qué significa el balance? El balance es una declaración de todas las deudas que tuvo o las deudas que tiene al 31 de diciembre de cada año una empresa, la panadería, por ejemplo, la verdulería o el Jumbo, ¿ya? Todas las deudas que tiene y también declara todos los activos que tiene. Activos corrientes, por ejemplo, activo, por eso se llama activo, pasivo, deuda, activo es lo que tengo, ¿ya? ¿Ya? Activos, qué sé yo, corriente, son las platas que yo tengo disponibles, la plata que tengo en caja, plata que tengo depositada en el banco, plata que alguien me debe plata, esos son activos corrientes. Activos no corrientes son activos fijos, o sea, normalmente son inversiones. El negocio que tengo, son las sillas que tengo, en un restaurante son las mesas que tengo, en la máquina de café que tengo, ¿ya? En un negocio, esos son los activos, ¿ya? Y en ese mismo negocio, los pasivos son las deudas que yo tengo. Pasivo corriente y pasivo no corriente son deudas, ¿ya? Esas son deudas. Y patrimonio es la plata que mía. Entonces, yo lo que explicaba recién, que yo para tener estos activos, ¿ya? ¿Cómo los financio yo? Todos estos activos que tengo acá, con esto, con los pasivos. Yo, para comprar un auto, que es un activo no corriente, que es el valor que tiene el auto, yo le pedí plata al banco. O lo pagué con recursos propios, ¿ya? O pedí un crédito de consumo, pasivo corriente, ¿ya? ¿Me entienden lo que acabo de explicar? Cintia, ¿se entiende lo que estoy explicando? ¿Algo Sí, más? profe, algo se entiende. Algo más, ¿cierto? Sí, algo más. Ya. ¿Y tú, Pía, entiendes algo más? Sí. ¿Y tú, María Jesús? Sí, profe. Ya. Quería saber cuál es el pasivo no corriente. Sí, se lo voy a explicar a ti. Que primero Ay. le voy a explicar muy bien. Así que quiero que me entiendan el concepto bien en general todavía. Entonces, esto que expliqué recién yo, cada vez que se presenta un balance al 31 de diciembre, sea la empresa que sea, chica, mediano o grande, tiene que sumar la misma cifra de los activos con la misma cifra de los pasivos. ¿Ya? Por eso se llama balance. Si acá son 130 millones, acá tienen que sumar 130 millones. ¿Ya? Entonces el ejemplo que yo estaba colocando es que aquí hay cifras que se pueden sacar de la factura, de los respaldos, de la evidencia que tiene el negocio, ¿ya? Por ejemplo, el activo no corriente, estas son las cuentas que están en un libro, ¿no es cierto?, de deudores que nosotros tenemos, gente que nos debe plata a nuestro negocio, de la plata que tenemos en el banco, activos corrientes. Activos no corrientes tienen que ver con activos fijos, o sea, con inversiones, tales como una infraestructura, un edificio,
un auto, una máquina, que son distintos a estos otros, porque esto es plata, circulante, y estos son activos fijos. ¿Ya? Todo eso son activos. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que todo esto suma todo esto para el año 2020, porque el 2021 no ha pasado todavía, suma 130 millones de pesos. ¿Ya? Y a la vez, conjuntamente con esto, nosotros tenemos que declarar los pasivos. O sea, pasivos son las deudas. Deudas corrientes, que son deudas que tenemos nosotros circulantes, se llaman, que son deudas a corto plazo, y pasivos no corrientes son deudas a largo plazo. Esta, por ejemplo, deuda corriente, por ejemplo, es un crédito consumo. ¿Ya? Y esta otra deuda es un crédito hipotecario, es una deuda que se paga a 5, 10, 15, 20 años. ¿Ya? Ángelo, ¿se entiende lo que estoy explicando? Sí, profe. ¿Ya? ¿Se entiende un poco más? ¿Sí? Sí, pero profe, ¿cuánto es el tiempo para que se considere, o como tiempo mínimo para que se considere pasivo no corriente? Un año. Un año. Menos, buena tu pregunta, menos de 359 días es corto plazo. Y más, Ya, profe. y más de eso, más de un año es pasivo no corriente, es pasivo a largo plazo. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Entonces, voy a seguir con el ejemplo. Esto, quedamos en que todo esto suma a 130 millones. ¿Ya? Porque estos datos yo los tengo, son los datos que saqué del 2020. Y estos datos de estas dos deudas, pasivo corriente y pasivo no corriente, también los tengo, porque son las deudas que nuestro negocio contrajo. Contrajo con el banco, contrajo, no sé, con los acreedores, con gente a la cual nosotros le debemos plata. Son deudas, ¿ya? Entonces, lo que se hace acá es que teníamos acá 130 millones de pesos, la suma de los activos, y vamos a suponer que acá fueron 50 millones los pasivos corrientes, 50 millones los pasivos no corrientes, tenemos 100 millones de deuda, ¿ya? Y nos queda el patrimonio. ¿Y el patrimonio de dónde sacamos ese dato? No lo tenemos, porque este va a ser el resultado de la gestión de nuestro negocio. Entonces aquí está el concepto del balance, ¿ya? 130 millones y acá tiene que sumar 130 en los pasivos. Activo 130, acá tiene que sumar 130. Pero acá nosotros tenemos 50 y 50, estos son 100 nomás. Entonces, por diferencia, son 30 millones. ¿Ya? Con eso se cuadra. 130 menos 100, quedan 30. Le sumamos 30 y nos queda 100. A ver. ¿Entendió alguien, chico, ahora un poco más o no? ¿Ah? ¿Qué más está? Oye? Está... A ver. ¿Está la Anastasia? Anastasia. Sí, profe. ¿Se entiende algo, Anastasia? Sí, ahora sí. Ya, pero mira, yo no aspiro a que ustedes entiendan bien esto, no, porque esto es un monito que yo dije. Ahora nos vamos a dedicar a saber qué es lo que una cosa y qué es lo que otra. ¿Ya? ¿Y Darío? ¿Está Darío? ¿Darío está? No, parece que no está. ¿Y Marcelo? ¿Marcelo? Sí, profe. ¿Se entiende algo de lo que estoy explicando? Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, ahora vamos a ir a bajar un poquito esto, ¿ya? Y les quiero mostrar también, no se urjan porque esto es una cuestión muy general todavía, muy general, todavía no nos hemos metido en nada. Mira, ¿se ve un Word que estoy presentando? Sí, profe. Ya, Sí, profe, sí se ve. ya, fíjese usted. Esto es un balance. El estado de resultados no lo hemos visto todavía porque eso lo tengo más abajo. ¿Ya? Esto es un balance. ¿Se acuerdan que vimos nosotros los activos, cierto? Los activos, ¿ya? Y vimos los pasivos. Y vimos el patrimonio.
Entonces acá, si ustedes se fijan, acá tenemos el total de activos. Voy a ponerle acá un número grande. Más grande todavía. Ya. Acá tenemos que los activos suman 100, ¿cierto? ¿Ya? Y acá tenemos que el total de los pasivos, ¿ya? Suma 100 también. ¿Ven? Aquí está el balance. Balance de los activos, o sea, balance es la cifra de los activos y comparar con la cifra de los pasivos. ¿Ya? Los activos, ¿cuáles son? Acá tenemos el activo corriente y tenemos el activo no corriente. Ejemplo de activo corriente. Esto es de un año. Total activo corriente 40, más total activo no corriente 60, total 100. Estos datos nos arroja la contabilidad que lleva en el libro diario, en el libro mayor, etcétera, que ahí sí que yo espero que se acuerden un poquito. Activos corrientes, ¿cuáles son? Son, a propósito de la pregunta que me hacía Marcelo, al igual que los pasivos corrientes, son de corto plazo. Son activos que tú tienes a corto plazo. Esto es la plata que tienes tú, Marcelo. ¿Ya? Por ejemplo, la caja que tienes disponible. Cuentas por cobrar, que nos debe alguien. ¿Ya? Vamos a suponer que en la caja tenemos, no sé, 25, ¿ya? Y qué sé yo, nos deben 10, y en inventario ya vamos a aprender bien qué significa inventario, ¿cierto? Tenemos 5, o sea, total 40. Esos son activos corrientes, porque la caja disponible la tenemos, es plata que la tenemos a corto plazo, cuentas por cobrar que nos están debiendo para que nos paguen esa plata 10, y el inventario que ya vamos a aprender bien qué significa el inventario, pero en el fondo inventario son productos o insumos que nosotros tenemos guardados y que tienen un valor, obviamente. ¿Ya? Eso suma 40. Y los activos no corrientes, ya vamos a suponer que estos son, colocar acá máquinas en vez de plantas, para que, ¿ya? Máquinas y equipos, ¿ya? Entonces acá vamos a suponer que en activo no corriente tenemos un camión, ¿ya? Un camión. Y ese camión vale 60, ¿ya? Es decir, total 60. O sea, activo corriente 40, activo no corriente 60, tenemos un total de activos de 100. ¿Ya? Ángelo, ¿se entiende esto de los activos? ¿Ángelo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Eso por un lado. Esto, acuérdense del mono que les mostré. ¿Ya? Y por otro lado, para efectuar el balance, nosotros tenemos los pasivos, más patrimonio. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué tenemos nosotros en los pasivos corrientes? Esta es la pregunta que me hacía Marcelo recién. ¿Qué significa pasivo? Son las deudas que tenemos a corto plazo. ¿Ya? Tenemos deuda 20, una cuenta por pagar a corto plazo. A un proveedor le debemos 20, ¿ya? Tenemos un crédito consumo, préstamos bancarios por pagar a corto plazo 10. O sea, el total de pasivo corriente que nosotros tenemos es 30. ¿Ya? Y pasivo no corriente, o sea, deudas a largo plazo, tenemos una deuda con el banco, ¿cierto? No sé, a 10 años, y tenemos una deuda con otro banco a 5 años. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos un pasivo no corriente total de 80. Y los 80 sumados a los 30 son 110. ¿Se fijan? Son 110. Entonces, pero nosotros tenemos que cuadrar en 100. Entonces lo que hacemos es activos menos todos los pasivos, 100 menos 110 en menos 10. Y con eso se cuadra. Entonces el total patrimonio nuestro, total recursos propios nuestros son menos 10. Es decir, perfecto el balance a este negocio personal. Porque después de toda su gestión de un año, quedó con una cifra negativa, con menos 10. ¿Mm? A ver, chicas. A ver si, Cintia, ¿se entiende?
Cintia, Sí, profe, disculpe que no lo podía contestar. ¿sí? Pero en serio que entiendes bien, o sea, te hace más sentido. Es que algo me acuerdo, pero un poquito. Ya, pero de lo que he explicado yo, ahora. Ujú. ¿Se Sí, entiende? algo- ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Y tú, María Jesús? ¿Mm? ¿A María Jesús está o no? Vamos a preguntar a quién. A ver, Darío tampoco está, Angelo. Pues aquí no tengo los nombres de ustedes, cabrón. Marco tampoco está. ¿Marcelo? ¿Se entiende, Marcelo? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Ángelo, ¿se entiende? Profe, Sí, dime. cuando no cuadren lo activo con los ¿Sí? pasivos, ¿Ya? ese porcentaje que no cuadre siempre se le va a restar al patrimonio. Sí, pues siempre se resta el patrimonio. Mira, esto, perdón, esto, mira, esto, claro, está expresado puede ser en porcentaje, pero esto, por ejemplo, esto podría ser, en vez de ser en cifras reales, podría ser 150 millones, 150 millones, no sé, espera, 150 millones, 340.000, ¿ya? Estas son las cifras que suman eso, ¿ya? Y en pasivo total acá tiene que ser 150 millones 340.000. ¿Ya? ¿Viste? Eso tiene que cuadrarse. ¿Ya? Entonces lo que tú me dices es que siempre a estos 150 millones 340.000, que es el total de activos, se le restan todos los pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Se le restan. ¿Ya? Y la diferencia es el patrimonio. ¿Ya? Aquí podría haber pasado lo siguiente, por ejemplo. En esto que puse yo acá 100, ¿no es cierto? Podría haber pasado lo siguiente, que el pasivo no corriente, ¿ya? Teníamos una deuda con el banco nomás, nada más, o sea, debíamos 40 nomás. Entonces, pasivo corriente 30, más total pasivo no corriente 40, es 70, ¿cierto? ¿Ya? ¿Te fijas? Pasivo corriente más pasivo no corriente, 70. Entonces yo lo que tengo que hacer acá, a ver, espérate, dice bien esto, 30, 40, sí, pues, vamos a poner acá total pasivo, ¿ya? Total de los dos pasivos, ¿ya? Entonces acá lo que se hace es lo mismo que hicimos antes, ¿ya? Restamos 100, pero ahora restamos 100 menos 70, ¿ya? Entonces para cuadrar a 100, esto tendría que ser ¿cuánto aquí? Tendría que ser más 30. Más 30, ¿ya? Entonces, Ya. claro, entonces a este productor, a este empresario, le fue bien, porque después de toda su gestión quedó con un patrimonio de 30, con recursos propios. ¿Te fijas? ¿Ah? Entonces, miren, este es el sentido del balance, ¿ya? El sentido del balance, ¿no es cierto?, es el de balancear, el de cuadrar los activos y los pasivos. Y, oye, espérate un poco, yo quiero saber, a ver. Está, bueno, Maximiliano no está, Jorge no. ¿Sebastián está? No. ¿La María Jesús está o no? Ah, Pía. Pía, ¿estás por ahí? Sí, Pía, ¿se entiende? sí, sí se entiende. ¿Verdad? Sí. Ya, ya. Ya. Salimos de aquí entonces. ¿Ah? ¿Ven ustedes que es necesario que viéramos esto? ¿Se fijan? ¿Ah? Que no se acuerdan. Ya, entonces, mira, voy a dejar el enunciado acá nomás, porque ya nosotros ya estuvimos viendo todas estas cositas. ¿Ah? Ya. No, pero vamos a alcanzar a ver esto. Mira, recién
estuvimos hablando de esta cosa. Solamente esta, digamos. Finanza. Ya vimos que finanza, no, esto no es. Esto no es, disculpen, ¿no? Eso no, me fui muy abajo. ¿No? Decisiones financieras. Esto se los quiero dejar presentado nomás antes que nos vayamos, ¿ya? Las decisiones financieras, ¿te acuerdas que no sé, la María Jesús, la Catalina, una de ustedes me decía que una decisión financiera que había tomado, decisión que tiene su énfasis en manejo de dinero, ella compró un computador, ¿no es cierto? Entonces, acá se pregunta, ¿qué clase de inversión a largo plazo se debe hacer? Se pregunta esta chica, ¿eh? ¿Ya? Pero para efectos de un negocio, ¿qué clase de maquinaria o construcción de equipo yo podría, en qué podría invertir? ¿Ya? Pregunta, ¿no es cierto? Pero, ¿y de dónde saco la plata para esto? ¿No? ¿De dónde obtengo el financiamiento a largo plazo? Claro, porque tú no te puedes comprar un camión al contado, ni construir ¿cómo se llama? Ampliar en una sucursal más un negocio. Eso no. Obviamente hay que recurrir a los pasivos no corrientes, a los pasivos de largo plazo, un banco. Entonces, ¿dónde va a tener un financiamiento a largo plazo yo para pagar esta inversión? Son preguntas que nos estamos haciendo, ¿ya? Otra opción podría ser, si no quiero pedirle plata al banco, yo a lo mejor puedo invitar a otra persona para que sea propietario. Por ejemplo, la Cintia podría invitar a la tía, ¿no es cierto? La Cintia tiene un negocio y invita a la tía y le dice, oye, ¿sabes que yo quiero invertir? Y te invito a formar parte de mi negocio. Entonces el negocio que se llama Cintia, ahora se va a llamar Cintia y Pía, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Pía entra no sé, con 10 milloncitos, entra al negocio, ¿cierto? La empresa ya no es solamente de la Cintia, sino que es de Cintia y de Pía, pero Pía entra con capital fresco, entra con los 10 millones de pesos. Entonces, con esos 10 millones de pesos con que entra ella, se puede invertir, ¿no es cierto? Se puede comprar una maquinaria o hacer alguna construcción o algo. Entonces, estas son distintas opciones. O sea, para comprar esto, la Cintia, le pide plata al banco solita o le pide prestado, o sea, a una cooperativa o invita a la tía. ¿Ya? Estas son todas decisiones financieras. Entonces, el punto es, en definitiva, siendo así esto, ¿cómo voy a administrar estas operaciones financieras cotidianas? ¿Ah? ¿Cómo voy a administrar este negocio? O sea, finanzas. O sea, como por ejemplo, ¿cómo voy a empezar a cobrarle a los clientes que me deben? Porque los clientes que me deben plata me tienen que pagar, porque yo necesito esa plata para operar. ¿Cómo le pago a los proveedores que me debo? Porque hay proveedores, son los que no venden los insumos, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Le pago al contado? ¿Le digo que lo voy a pagar en 3 más, 3 meses más? ¿O les propongo pagarle en 6 meses? ¿Ya? Bueno, bien chicos, ya vamos a llegar hasta aquí. Y nos juntamos entonces, ya los depositados ya a las 4. ¿Ya? ¿Les parece, chicas y chicos? Bueno, profe. ¿Ya? Nos vemos a las 4 entonces. ¿Ya? Chao. Chao, profe. Chao. Profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Sí, profe, nos vemos. Chao, nos vemos más ratito.